Buenos días, hermanos, y el Señor les bendiga en esta mañana. Espero de todo corazón que estén bien y vamos a dar inicio a este servicio de adoración a nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo, y vamos a iniciarlo como siempre lo hemos hecho, a través de una oración. Inclina tu rostro. Padre bendito, Señor, estamos delante de ti, Señor, ante tu presencia, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Creador, papá, y que tú eres también, Señor, el dueño de nuestra voluntad, papá. Quédate con nosotros en esta mañana, que todo lo que se vaya a hacer en esta mañana, Señor, sea conforme a tu voluntad, pero Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, tu presencia, el que nos dirija, Señor, a verdad y a justicia. Que todo lo que se vaya a mencionar, Señor, llegue a aquellas personas que están necesitando esa palabra, Señor. Que seas tú directamente sobre ellos, papá. Te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es importante y básico, que es la lectura de las Escrituras. Y vamos a tener nuestra lectura en Proverbios 4, del 1 al 19. Dice: beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te engrandecerá. Y en el 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Día esta mañana, hermoso día nos ha regalado el Señor, porque la oportunidad que nos está dando de hoy reunirnos como congregación es sumamente importante. Porque sigo insistiéndote, hermano, la fidelidad de nosotros ante Dios es sumamente importante, que la tengamos en forma natural. No tengamos que estar haciendo ni esforzándonos. Sabemos qué hora tenemos que estar presentes delante de Dios. ¿En qué momento tú decidiste acercarte a Dios? En la mañana, antes de iniciar tu jornada laboral, o al momento de regresar. ¿A qué horas tienes esa intimidad con Dios? Es algo que en nosotros debe estar en forma natural. ¿Por qué? Porque de esa manera engrandecemos el nombre de Jehová y le damos la honra y la gloria. Y vamos a empezar este momento con una oración, pidiéndole a Dios dirección y sobre todo entendimiento para los misterios que Él tiene en su palabra. Que esta palabra únicamente es revelada a aquellos que creemos, a aquellos que confiamos en que Él es el Creador, el que nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Entonces te invito a que inclines tu rostro y permitas que el Espíritu Santo pueda estar delante de ti, Señor. Padre, te reconocemos, Señor, en esta mañana a ti como el Creador de todo, Señor. Reconocemos que somos creación tuya, que nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor. Reconocemos en esta mañana, Señor, que tu Hijo Jesús vino a este mundo para enseñarnos lo que tú le enseñaste. Y Él nos ha revelado a través de la palabra que es importante que nosotros entremos al tono de gracia, al tono tuyo, Señor, pidiéndote perdón primero por lo que hemos faltado delante de ti. Y a través de esa unción, de ese Espíritu Santo que tú ya estás dentro de nosotros, podamos engrandecer tu nombre a través de nuestro testimonio, Señor.
haciendo tu voluntad todos los días. Queremos hoy, Señor, que tú nos dirijas a espíritu en verdad a todo aquello que tú quieres que hagamos en tu nombre, Señor. Y revélanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En esta mañana vamos a iniciar con una lectura bíblica. Esa lectura bíblica está en el Salmo 34. Es un salmo hermoso, bastante importante. Quiero que pongas atención en cada uno de los versículos que vamos a leer. Pongamos atención. En Salmo 34, del 1 al 22. La lectura se llama La protección divina, o sea, cuando estemos en angustia o en alguna enfermedad. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijo, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda a todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que le aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él. Es una historia muy profunda. Y trataré de ser muy breve en lo que te voy a comentar para tratar de entenderla a fondo. David, cuando escribió este salmo, estaba huyendo del rey Saúl. ¿Por qué? Porque lo quería matar. De alguna forma, el celo que tenía Saúl sobre David era tremendo y intentó a través de todo su equipo, de todo su ejército, desaparecer a David. Pero David tuvo la osadía, de alguna forma, y tuvo la bendición de Dios de decidir irse del lugar. Y se fue a esconder a un lugar, y ahorita lo vamos a leer. Eso está en 1 Samuel 21. Y te invito a que vayas buscando esa lectura. ¿Y por qué te lo comento esto? Porque David estaba buscando desesperadamente algo. Tú sabes que cuando estamos en los momentos de dificultades, empezamos a tomar decisiones que creemos que son las más correctas, y lo primero que hacemos es huir de los problemas. Pero Dios quiere darnos una dirección correcta, y eso David lo aprendió. Entonces vamos a leer en 1 Samuel 21, del versículo 11 al 15, y vamos a leer, así dice su palabra. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió a Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaban correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, ¿veis a este hombre? ¿Es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí?
¿había de entrar a mi casa? Esta historia, la realidad es que es tremenda para David. David, al momento de huir, no supo a dónde correr, y cuando corrió se acercó a sus enemigos, aquellos que realmente deseaban su muerte más aún que Saúl. Pero esa desesperación que inundó a David hizo tomar esa decisión. Pero ¿qué pasó cuando se acercó y que lo tuvo cerca? Porque la gente lo reconoció. Sabían quién era David. Pues imagínate, David había derrotado a Goliat. Sabían quién era y cuál era su historia. A veces, sin querer, nosotros nos reconocen muy fácilmente en todas partes. Somos de repente conocidos por mucha gente y huimos. Pero ¿qué hizo él? Como aparece aquí en la lectura del Salmo 34. Dice, esta posición dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Abimelech viene siendo una forma simbólica de llamar a un rey, así como un faraón o como un César. Entonces el rey Aquis era quien estaba gobernando en ese momento, y él tuvo la oportunidad de decir que se fuese. ¿Y qué hizo David? Lo primero que hizo fue esconderse. Se fue a una cueva, a la cueva precisamente donde él se resguardó durante casi más de 8 meses por temor. Y a él se le acercaron muchos. Dice la palabra de Dios que su pueblo, los amigos, los parientes, fueron a buscarlo a ese lugar. ¿Y quiénes fueron? Los que estaban en deuda, los que tenían aflicción, dificultades, problemas. Y dicen que llegaron más de 400 personas a esa cueva donde David les pudo empezar a hablar. Y en esos 8 meses que David estuvo encerrado, pudo tener la oportunidad, creo yo, ese es mi pensar, de escribir este Salmo 34. En la cual Dios empezó a hablarle muy profundamente a su corazón y le empezó a enseñar lo que tenía que hacer. ¿Y qué le enseñó el Señor a David? Y aquí quiero que tú lo veas también en tu propia persona. En estos momentos que sabemos que hay dificultades financieras porque nuestro trabajo se escaseó, o tal vez porque existe alguien cerca de nuestro hogar que pueda tener algún problema de salud. En los momentos estos es el momento en el cual tenemos que tomar estas palabras que David hizo. Y David, a pesar de que tenía esa persecución y que podía terminar su vida de esta manera, él empieza en el primer versículo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Yo sé que es difícil lo que estamos hablando ahorita, y tal vez a lo mejor me dirás, oye Andrés, es que tú no sabes todo lo que está pasando en mi vida. Pero te puedo asegurar que cuando tu vida está en peligro, alguien que pueda tener la oportunidad de declarar con su propia boca, bendeciré a Jehová en todo tiempo, es una enseñanza en la cual Él nos está diciendo, busquemos a Dios para ser guiados. Porque nuestro propio intelecto, nuestra forma de pensar, nos hace tal vez, así como le pasó a David al principio, correr hacia el lado equivocado. Y se puso delante de sus enemigos, iba a punto, estuvo de morir, pero Dios de alguna forma le mandó esa gracia, si le podemos llamar, cambió su semblante y se hizo el loco. Y esa locura lo salvó de momento. ¿Por qué? Porque el Señor lo tenía que llevar a un lugar para poder tener esa intimidad con Él, de platicar y empezar a enseñarle que es necesario que todos nosotros estemos, a pesar del temor, tengamos confianza. Y la confianza únicamente la podemos dar y la podemos encontrar a través de Dios, a través de Jehová. Él es el único que puede sostenernos en todo momento. En esa dificultad tan difícil que tú dices tener, simplemente voltea hacia Él y dile, como dijo David aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo y estará en mí la alabanza todos los días. Creo que con ello empiezas a darle la honra a quien nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza.
Y ahora en estos momentos empezamos a ver cómo David empezó a tener esa oportunidad y empezó a predicarle. Yo creo pensar que cuando tuvo esos 400 hombres en ese lugar, que llegaron exactamente igual con él, con temores, con dificultades, con deudas, con miles de cosas, tuvieron que entrar en ese lugar y estaban esperando que alguien los consolase. Y el Señor le puso esa gracia a David y David empezó a conversar con ellos en esa confianza que tenía David hacia Dios. Por eso es importante que tú y yo empecemos a reconocerlo. En el versículo número 4, ahí es una palabra muy fuerte para mí. Dice, porque en los momentos de angustia, David dice aquí en su palabra, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos, Dios quiere que le busques. Y todo lo que estés pensando o creyendo que no hay posibilidades de solución, Dios se encargará de ello. Por eso el por qué David estaba hablando con mucha confianza con Dios. Dios empezó a darle, pero vamos a leer lo que dice en el 6. David reconoció su posición en ese momento. Y le dice aquí en estas palabras, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. A pesar de la gran dificultad que yo te estaba hablando que pasaba David, él estaba tranquilo porque sabía que Dios estaba peleando esa batalla por él. Pero él tuvo que reconocer, David era un gran guerrero, había hecho grandes maravillas, había matado al gigante. Te imaginarás el poder que tenía David en su corazón y en su mente, pero principalmente él alababa a Dios todo el tiempo y en todo momento, sin importar la dificultad. En el momento que a lo mejor pudiera estar en la angustia de morir, el Señor le estaba dando a él ese consuelo. Pero ¿qué dice el número 8? En el libro, ahí mismo en Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Confiemos plenamente en que Dios estará solucionando lo que estés pasando en estos momentos. Y hay una palabra que está en 1 Pedro 2, y vamos a leer del 2 y el 3, que son lo que viene en la palabra. Así dice la palabra de Dios. En el 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mira, aquí quiero hablarte muy brevemente de algo. Siempre, como seres humanos, buscamos una solución alterna y pensamos que tenemos nosotros la sabiduría y que tenemos todo lo que en cierta manera necesitamos. Pero sabes una cosa, el Señor es el que tiene el control de todo esto y le damos honra y gloria por ello. Te decía yo que en la palabra de Dios sigue guiándonos para justicia y verdad. David era un elegido de Dios porque Dios lo declaró que David era conforme a su corazón. Y David siempre estaba tratando de alabar a Dios en todos los sentidos. Y aquí en el mismo libro del Salmo 34 que estamos leyendo, en el versículo número 14, Dios habla muy fuerte a David y eso es lo que le transmite a todos los que estaban con él. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No sé si te suene esto, pero hay a veces sosiego en nuestro corazón. No quiero profundizar mucho en esto, pero tengo que decírtelo. Lo que más nos persigue a los seres humanos es nuestro pasado, en aquello cual hicimos algo incorrecto, inadecuado, y tal vez hasta hoy nos sigue persiguiendo. Pero si tú no le entregas esa carga a Dios, si no le pides a Dios que Él sea el que dirija las cosas, eso siempre te va a perseguir. Por eso, porque tienes que, en este temor que está existiendo, busques la confianza con Dios. Y esto David lo hablaba muy claramente en este versículo número 14. Y vamos a ir al versículo número 18. Dice la palabra de Dios, dice,
cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Cuando estamos en la mayor dificultad, déjale la carga a Dios. Él se va a encargar perfectamente bien porque Él es un experto en Él. Vamos, todo lo es posible para Él. No hay nada imposible para Él. Todo lo tiene Él porque Él es el creador de nosotros. Por eso el porqué iniciando esta prédica iniciamos con una oración donde reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos quién nos hizo y reconocemos que Él envió a Jesús para salvarnos. En el número 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. Para mí esta palabra es muy profunda, porque cuando tú no confías en Dios, pasamos por todas estas dificultades, las que estás viviendo en estos momentos. Pero si tú entregas a Cristo tu vida y empiezas a seguir las enseñanzas que Jesús tuvo de Jehová, te aseguro que nuestro camino es mucho mejor. Y ya para terminar, hay un pasaje en la Biblia que está en el Génesis 3:5. Porque ese es el principio de lo que a todos nos ha pasado en la vida cuando queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, entendimiento, aparente sabiduría. Y realmente esto tiene la profundidad de la palabra, y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer en Génesis 3:5, el gran engaño, así es como yo lo entiendo, ¿sí? Y es el más antiguo, y así dice su palabra. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo ha hecho el gran trabajo en tu vida para que tú pienses que todo lo que tienes, todo lo que has hecho y todo lo que tienes en estos momentos lo has hecho tú. Y quiero nomás recordarte que todo lo creado, todo lo que ves, todo lo que existe y lo que va por pasar fue creado por Dios. Y Él te lo está dando porque nos ama y nos permite administrar sus riquezas para que tú puedas hacer lo mismo con tu familia. Pero a veces caemos en este gran engaño. Serás como Dios. Y cuando entramos en esa polémica, nosotros empezamos a terminar nuestras vidas pensando que podemos salir adelante por nuestra propia fuerza. Y David aquí en este pasaje habla muy claramente de ello. Él reconoció que el único que tiene el poder para salvarlo es Jehová. Y yo quiero invitarte esta tarde a que tú puedas entrar en esa paz con el Señor, en esa dificultad que estés pasando, en eso que estés sufriendo en estos momentos. Entrégale la carga a Dios, reconoce la grandeza de Dios y permite que Él empiece a obrar en tu vida. Y dice, para terminar, dice en el Salmo 34:7, dice la palabra aquí, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Confía en esa palabra y verás que tu corazón y tu vida tendrán cambios sumamente hermosos y podrás tú instruir a tu familia en este mismo camino. Dios te bendiga en esta tarde y que Dios siga siendo quien guíe tus pasos. Hasta pronto.